El 22 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha que invita al mundo a mirar hacia algo que suele estar tan presente que olvidamos su valor, la vida en todas sus formas. Desde el pez más pequeño hasta el árbol más antiguo, desde bacterias microscópicas hasta mamíferos gigantes, la biodiversidad es el tejido que sostiene todo lo que existe. Es la red compleja que conecta especies, ecosistemas y seres humanos con el entorno que habitamos. Cuando hablamos de biodiversidad no hablamos solo de naturaleza como algo decorativo. Hablamos de la base de la salud del planeta, de la alimentación, del clima, del agua, del aire que respiramos. La biodiversidad no es solo una lista de especies, es el equilibrio dinámico entre ellas. Es cómo se relacionan, cómo se adaptan, cómo se regeneran. Es resiliencia, evolución, futuro. En este contexto, México ocupa un lugar privilegiado en el planeta. Está considerado uno de los países megadiversos, es decir, una de las pocas naciones del mundo que concentra un altísimo porcentaje de la biodiversidad global. A pesar de ocupar solo alrededor del 1.5% de la superficie terrestre, México alberga más del 10% de las especies conocidas del planeta. Esto lo coloca en el top 5 mundial en cuanto a diversidad de reptiles, mamíferos, plantas y anfibios. ¿A qué se debe esta riqueza natural? A su geografía diversa, a la variedad de climas, a la combinación de montañas, costas, desiertos, selvas, bosques y sistemas acuáticos. Pero también a los miles de años de convivencia entre naturaleza y cultura. Los pueblos originarios han cuidado estos ecosistemas con un conocimiento ancestral que hoy es clave para su conservación. Este Día Internacional no es solo una celebración simbólica, es una llamada de atención. Porque la biodiversidad no está garantizada, está en riesgo. Y México, con toda su riqueza, también enfrenta amenazas reales: deforestación, cambio climático, contaminación, pérdida de hábitats, especies en peligro. Entender lo que tenemos es el primer paso para protegerlo. Porque conservar la biodiversidad no es solo cuidar la vida silvestre. Es defender la posibilidad de seguir viviendo bien. Todos. Cuando decimos que México es un país megadiverso, no se trata de una etiqueta decorativa. Es una clasificación científica que ubica a nuestro país entre los 17 países del mundo que poseen una riqueza biológica extraordinaria en términos de número de especies, ecosistemas y endemismo. Y dentro de ese grupo selecto, México ocupa un lugar privilegiado. Se estima que en territorio mexicano habitan más de 200.000 especies, lo cual representa alrededor del 12% de toda la biodiversidad del planeta. En número de reptiles, México ocupa el primer lugar mundial. En anfibios, el tercero. En mamíferos, el cuarto. Y en plantas vasculares, el quinto. Y aún con todos esos registros, los expertos reconocen que muchas especies aún no han sido descubiertas o descritas formalmente. Parte de esta riqueza se debe a la gran variedad de ecosistemas que se encuentran dentro del país. Desde los desiertos de Sonora y Chihuahua hasta las selvas tropicales de Chiapas y la península de Yucatán, pasando por los manglares de la costa del Pacífico, los bosques templados de la Sierra Madre Occidental y los arrecifes coralinos del Caribe. Esta diversidad de paisajes crea nichos ecológicos únicos, donde cada especie ha evolucionado para adaptarse a condiciones muy específicas. Algunas regiones concentran una biodiversidad particularmente notable. Por ejemplo, la selva Tacandona, en Chiapas, es uno de los últimos grandes pulmones tropicales de Mesoamérica y hogar de especies como el jaguar, el tapir, el mono zaraguato y cientos de aves, anfibios e insectos únicos. En el estado de Oaxaca, la combinación de montañas, climas y altitudes hace que sea el estado más biodiverso de México, con altísimos niveles de endemismo. En Baja California, los ecosistemas costeros, desérticos y marinos albergan una mezcla singular de flora y fauna. La región es clave para especies migratorias, y es considerada una de las zonas más importantes para la observación de cetáceos en el mundo. Y en los manglares del sur de Veracruz o los arrecifes de Cozumel, se desarrollan sistemas marinos ricos que sirven como criaderos naturales para especies pesqueras, aves costeras y reptiles. Además, México posee un alto número de especies endémicas, es decir, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Se estima que más del 50% de los cactus del país, por ejemplo, son exclusivos del territorio nacional.
Lo mismo ocurre con ciertas ranas, aves, mariposas, orquídeas y peces de agua dulce. Esta condición de megadiversidad no es solo un orgullo, también es una gran responsabilidad. Porque mientras más único es un ecosistema o una especie, más vulnerable es ante los cambios. Y en México, muchas de estas riquezas naturales enfrentan presiones severas: expansión urbana, agricultura intensiva, minería, turismo descontrolado, incendios y fragmentación del hábitat. Conocer la diversidad de nuestro país es reconocer la riqueza que nos rodea, pero también asumir el deber de protegerla. Porque si México es megadiverso, también debe ser mega comprometido con su conservación. A veces, cuando se habla de biodiversidad, se cae en la idea de que es algo que hay que proteger solo por razones éticas o estéticas. Que es una especie de patrimonio natural lejano, bonito, pero prescindible. Nada más lejos de la realidad. La biodiversidad no es un lujo. Es una necesidad. Es el sistema que hace posible que vivamos, nos alimentemos, respiremos, nos curemos y tengamos futuro como especie. En primer lugar, la biodiversidad es la base de nuestra alimentación. Más del 80% de los alimentos que consumimos provienen de especies domesticadas que tienen su origen en la diversidad biológica: maíz, frijol, jitomate, chile, vainilla, cacao, aguacate. Todos productos mexicanos que surgieron gracias a la interacción entre los ecosistemas y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Además, los ecosistemas saludables, como los manglares, los bosques y las zonas agrícolas sostenibles, protegen la fertilidad del suelo, mantienen los polinizadores y regulan las plagas. En el ámbito de la salud, la biodiversidad ha sido una fuente inagotable de medicina. Desde plantas que curan hasta organismos marinos utilizados en tratamientos contra el cáncer, la naturaleza ha inspirado compuestos farmacéuticos y técnicas terapéuticas desde tiempos antiguos hasta la biotecnología moderna. Cada vez que una especie se extingue, perdemos una posibilidad de encontrar una cura o una herramienta terapéutica que aún no conocemos. La biodiversidad también es clave para los servicios ecosistémicos, esos procesos naturales que sostienen la vida humana sin que lo notemos. Los árboles capturan carbono y regulan el clima. Los humedales purifican el agua. Los océanos absorben parte del exceso de calor del planeta. Las abejas y otros insectos polinizan los cultivos. Los suelos saludables reciclan nutrientes. Cada una de esas funciones depende de un equilibrio complejo entre especies y hábitats. Además, la diversidad biológica tiene una dimensión cultural y espiritual. Muchas comunidades, en especial indígenas, tienen una relación simbólica, sagrada y de reciprocidad con el entorno natural. La biodiversidad no solo es fuente de recursos, también es fuente de identidad, de lenguaje, de fiesta, de sabiduría. En México, numerosas fiestas, platillos, canciones, leyendas y rituales están directamente relacionados con plantas, animales o ciclos naturales específicos. En suma, la biodiversidad no está fuera de nosotros. Es parte de todo lo que somos. Protege el equilibrio del planeta, sostiene la economía, alimenta la cultura, promueve la salud y nos conecta con una red de vida que trasciende generaciones. Pero para que siga cumpliendo esas funciones, necesita respeto, protección y participación colectiva. Porque cuando hablamos de biodiversidad no estamos hablando solo de plantas y animales. Estamos hablando del presente y del futuro de la humanidad. A pesar de todo lo que la biodiversidad nos ofrece, hoy vivimos una crisis silenciosa pero profunda: la pérdida acelerada de especies y ecosistemas. Se calcula que actualmente el ritmo de extinción es entre 100 y 1000 veces más rápido que el promedio natural. Cada día desaparecen especies que jamás llegamos a conocer. Y con ellas, desaparecen funciones ecológicas clave, saberes culturales, posibilidades médicas, y recursos para las futuras generaciones. Las causas son múltiples, pero tienen un origen común: la actividad humana. Una de las principales amenazas es la deforestación. Bosques, selvas y manglares son talados a gran escala, para abrir paso a monocultivos, desarrollos turísticos, minería, ganadería y expansión urbana. Esta pérdida de hábitat obliga a miles de especies a desplazarse o morir. En México, la tala ilegal, los incendios forestales y la fragmentación del territorio están poniendo en riesgo ecosistemas completos, como la selva tacandona, los bosques mesófilos o los manglares costeros.
Otra amenaza crítica es el cambio climático, que altera los patrones de lluvia, temperatura y estaciones. Muchas especies tienen rangos estrechos de tolerancia, y no pueden adaptarse con la rapidez necesaria. Algunas migran, otras desaparecen. Además, el aumento del nivel del mar pone en peligro los arrecifes coralinos, los humedales costeros y las especies que dependen de ellos para alimentarse y reproducirse. La contaminación, en especial por plásticos, metales pesados, pesticidas y aguas residuales, daña directamente los ecosistemas acuáticos y terrestres. Ríos como el Atoyac o el Lerma, por ejemplo, han perdido buena parte de su biodiversidad debido a la contaminación industrial. Los océanos enfrentan problemas similares con las llamadas zonas muertas, donde la vida desaparece por falta de oxígeno. También hay que hablar de las especies invasoras, introducidas por el ser humano de forma accidental o intencional. Estas especies alteran los ecosistemas al competir con las nativas, modificar los suelos o desequilibrar las cadenas tróficas. En México, ejemplos como el pez león en el Caribe o el pasto bufel en el norte del país han generado impactos graves. Y no podemos olvidar la sobreexplotación de recursos, pesca excesiva, caza ilegal, comercio de especies silvestres, extracción intensiva de madera o plantas medicinales. Estas prácticas, cuando no son sostenibles, desgastan los ecosistemas y los vuelven cada vez más vulnerables. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: la biodiversidad no está muriendo sola. La estamos empujando hacia su límite. Y con cada pérdida, debilitamos el sistema que hace posible nuestra propia vida. Menos biodiversidad significa menos resiliencia ante pandemias, menos seguridad alimentaria, más crisis climáticas y más desigualdad social. El retroceso de la vida silvestre no es una noticia lejana. Es un llamado directo. Y todavía estamos a tiempo de responder. La biodiversidad no es un catálogo de especies. No es solo una lista para museos, ni una postal para turistas. Es el lenguaje de la vida en su forma más rica y compleja. Cada planta, cada animal, cada hongo, cada bacteria cumple un papel que, aunque invisible para muchos, es fundamental para el equilibrio del planeta. Donde hay biodiversidad, y salud, estabilidad, resiliencia, futuro. Y hoy, más que nunca, ese equilibrio está en nuestras manos. El Día Internacional de la Diversidad Biológica no es solo una fecha simbólica. Es un recordatorio urgente de que lo que no cuidamos, lo perdemos. Que la vida no espera. Que la extinción es para siempre. Y que ningún país, por megadiverso que sea, puede confiarse. Ni México, que posee una de las mayores riquezas naturales del planeta, puede ignorar la velocidad con la que esa riqueza está siendo amenazada. Pero este no es un mensaje para generar culpa, sino conciencia y acción. Porque aún hay mucho por proteger, por restaurar, por aprender. Aún hay bosques que pueden recuperarse, especies que pueden salvarse, comunidades que pueden fortalecerse en armonía con su entorno. Cada esfuerzo cuenta. Cada decisión importa. Conservar la biodiversidad implica cambios grandes y pequeños, desde políticas públicas hasta elecciones individuales, desde educación ambiental en las escuelas hasta decisiones de consumo en casa. Implica escuchar a los pueblos indígenas, respetar los territorios vivos, defender los derechos de quienes cuidan el agua, el suelo y el aire. Implica también cambiar la forma en que miramos la naturaleza, no como un recurso que se usa, sino como un tejido que nos sostiene. La buena noticia es que no empezamos de cero. Hay ciencia, hay tradición, hay redes, hay soluciones. Lo que falta es decisión, voluntad y colaboración. Y eso depende de todos. Porque cuidar la biodiversidad no es solo salvar a otras especies. Es preservar lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de convivir, de aprender, de cuidar. Es decidir, hoy, que queremos vivir en un mundo más justo, más sano y más lleno de vida. Y actuar en consecuencia.